¿Cómo están? Bueno, espero que se encuentren bien. En el día de hoy vamos a analizar los 4 pasos necesarios para contabilizar un comprobante. En primer lugar, debemos pensar cuáles son las cuentas contables que mejor representan el hecho económico que sucedió y necesitamos registrar. Estas cuentas contables en los primeros asientos contables van a necesitar recurrir al manual de cuentas que yo les pasé anteriormente. Y luego, a lo largo del curso, vamos a ir agregando a ese manual de cuentas básicas otras cuentas con las que ustedes se van a ir familiarizando. Por lo tanto, no se preocupen si al principio no surgen fácilmente esas cuentas contables. En el segundo paso, una vez que tenemos determinadas las cuentas contables que mejor representan el hecho económico que queremos contabilizar, en el segundo paso vamos a clasificar las mismas en las 5 grandes categorías que hemos analizado en forma previa. Por lo tanto, tenemos que establecer si una cuenta es integral de activo, integral de pasivo, de patrimonio, o es una cuenta diferencial de pérdida o diferencial de ganancia. ¿Por qué? Porque si yo establezco que una cuenta que voy a utilizar pertenece al grupo de activos, yo sé que la misma tiene saldo deudor, porque todos los activos tienen saldo deudor. Y por lo tanto, sé que si el hecho económico implica un aumento del activo que estoy tratando de registrar, lo voy a tener que registrar en el debe, porque todos los activos tienen saldo deudor y eso significa que aumentan en el debe y disminuyen en el haber. Pero por el contrario, si empleé ese activo para realizar un pago, vamos a pensar en la cuenta caja, ese activo disminuyó. Y por lo tanto, si yo quiero disminuir un activo que es una cuenta con saldo deudor, lo voy a tener que anotar en el haber del asiento contable que vaya a realizar. El tercer paso justamente refiere a la necesidad de determinar si, de acuerdo al hecho económico que quiero registrar, el saldo de mis cuentas aumentan o disminuyen, para saber si anotarlas en el debe o en el haber del asiento, dependiendo de las categorías en las que yo las clasifiqué. Sabemos que no todas las categorías se comportan de la misma manera. Y el cuarto paso justamente alude a la necesidad de aplicar el cuadro de reglas de registro que yo les pasé en un documento anterior. Es este. Entonces, si yo voy a aplicar las reglas de registro, yo sé para cada una de las grandes categorías de cuentas cuál es el saldo correspondiente a cada una y entonces, de acuerdo a dicho saldo, cuándo aumentan o cuándo disminuyen considerando el debe y el haber. Por ejemplo, si una cuenta que yo quiero utilizar es un pasivo, yo sé que todos los pasivos tienen saldo acreedor y eso significa que van a aumentar en el haber y a disminuir en el debe. Una vez que yo tengo claro los 4 pasos
Para realizar el asiento voy a proceder a registrar el asiento en el libro diario de la empresa. Y para eso yo tengo que cumplir con los siguientes aspectos formales. Recuerdan que ustedes, cuando estudiaron el marco legal, hicieron la tarea sobre el Código de Comercio, el mismo mencionaba diversos aspectos legales que hay que cumplir para que los asientos contables sean considerados válidos. Entonces, el primer aspecto es que cualquier asiento contable debe estar respaldado por un comprobante, ¿verdad? Por lo tanto, debemos de archivar los comprobantes que respalden la contabilidad de la organización. Y además, cada vez que vamos a realizar un asiento contable, vamos a cumplir con los siguientes aspectos formales. La fecha de registro se refiere a la fecha del comprobante que respalda el hecho económico. A la izquierda del asiento voy a escribir las cuentas que pertenecen al debe. Recuerden que estamos utilizando la metodología de partida doble. Por lo tanto, si yo escribo una o varias cuentas en el debe, como contrapartida también voy a anotar una o varias cuentas en el haber de ese asiento y que sería el sector a la derecha del asiento. Además, cada cuenta va a tener un valor monetario en el que vamos a expresar el hecho económico, lo que sucedió, ¿sí?, en el hecho económico que estamos registrando. Por lo tanto, a la izquierda vamos a anotar los pesos uruguayos. En este caso vamos a llevar moneda nacional, luego más adelante van a ver que se puede también hacer registros en monedas extranjeras. Vamos a anotar el importe que corresponde a cada una de las cuentas que vamos a escribir en el debe. Y a la derecha vamos a hacer lo mismo con las cuentas que escribimos en el haber del asiento contable. Y por último, el último elemento formal que nos queda por analizar es la leyenda. En la leyenda ustedes lo van a ver mejor con los ejemplos prácticos de los primeros asientos contables que vamos a ver en las próximas entregas. Pero bueno, en la leyenda quiero que sepan que siempre se debe escribir el hecho económico, por ejemplo, una venta, una compra que estamos registrando, y el número de comprobante que representa ese hecho económico. Esto fue todo por hoy. Seguimos en contacto. Gracias por la atención.